Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar hoy acá reunidos nuevamente para hablar de la palabra de Dios. Siguiendo nuestro salmo, hoy nos corresponde en este devocional el Salmo 23, que se llama Jehová es mi pastor. El salmo que nos vuelve ovejas del redil del Señor. Ese es en el que podemos confiar en sus palabras y hacerlas nuestras. El que nos hace sentir que siendo Él nuestro pastor, ninguna fiera nos podrá devorar en ningún momento. Él siempre nos va a estar cuidando. Este salmo nos habla de nuestro buen Dios como el que nos cuida, protege y nos provee en todo momento. Sin Él nosotros definitivamente nada somos. David, siendo de profesión pastor de ovejas, quien cuidaba el rebaño de su padre Isaí, sabe lo que es cuidar, proteger, vigilar y salir a la defensa cuando una amenaza se hace presente. Ya fuera el león, ya fuera el oso, él cuidaba del rebaño de su padre. David siempre estuvo pendiente de ver cómo hacía un buen trabajo para su padre. Eso es algo muy, pero muy importante que todos debemos de hacer. En Juan 10, hermanos, versículos 11 y 14 dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo toma este rol, comparando a su pueblo amado como a un rebaño, pero no solo a Israel, sino que también a todos aquellos que en Él crean. Jesús es el buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. El Señor toma eso para Él y nos dice a nosotros, yo soy el buen pastor. Y eso hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. El versículo 1 de este Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David escribe este salmo en los días de su reinado, pero no se avergüenza de sus inicios como pastor de ovejas. Al pensar sobre Dios, el Dios de Israel, David utiliza la analogía de un pastor y sus ovejas. Lo interesante es que él deja el oficio de rey y se ve como una oveja. Y al Dios Todopoderoso, él en esta analogía lo ve como el pastor de él. El Salmo 28:9, David también pide al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. El Salmo 81, aclaro, no es escrito por David también ve al Señor como pastor de Israel y le dice claramente, tú que pastoreas como ovejas a José. Dos salmos también en este aspecto. La idea, hermanos, en el Antiguo Testamento es una idea muy familiar y varios usan esta analogía llamando a Dios como pastor. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones dadas por un pastor. También el profeta Isaías, capítulo 40, verso 11, nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Qué tremendo y fabuloso y gran esperanza esa. Dice, en su brazo llevará a los corderos. Miqueas, el profeta 7:14 dice, invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado. Zacarías 13:7 habla del Mesías como el pastor que será herido y cuyas ovejas serán dispersadas. Esto es en concordancia con Mateo 26:31. Hermano, David conocía a Dios de una forma más personal que cualquier otro. David dice, mi pastor. No está diciendo nuestro pastor o el pastor del mundo. Él dice, mi pastor. Y es bien interesante utilizar esa terminología, mi pastor. David lo hace por ciertos motivos. Le voy a mencionar algunos de ellos. Una oveja es propiedad de otro. Las ovejas no se mandan solas, obedecen a su pastor. David no se mandaba solo, él obedecía a su pastor. Escuchan las ovejas la voz del Señor y se dejan ser guiadas por su dueño. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10, versículo 14, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen también a mí. Eso es algo muy, pero muy interesante, hermanos, cómo David hace eso. Quiero decirle también, hermanos, que David era obediente en todo momento al Señor. David conocía muy bien de Él y por eso David dice en todo momento que Él le obedece y que Él se desea, que Él ser propiedad Él de Dios.
El otro aspecto bien importante que tenemos que hablar, hermanos, en este momento que David menciona eso, es que también el pastor es una especie de consuelo y seguridad. Al saber que su pastor, es decir, aquel que lo cuida, quien le da de comer y lo protege, es Dios mismo, tiene el sentido de la seguridad en él y también tiene esa confianza. Como oveja de él, David puede decir claramente, puede dormir confiado, ya que su cuidador es el Altísimo y Santo Dios de los cielos y de la tierra. Por eso el Salmo 8 claramente lo dice: en paz me acostaré y así dormiré, porque el Señor es quien me cuida, quien me protege, y eso me da confianza. Parafraseando el Salmo 4:8. Otra de las expresiones que David usa, hermanos: nada me faltará. No solo en futuro, sino en el mismo instante que Él lo necesita. Es decir, tanto ahorita como en lo que va a llegar a suceder en un futuro, Él lo necesita y sabe que Dios le dará y le suplirá todo. Nada le faltará en ningún momento. Importante es el reconocimiento de David que Dios mismo, es decir, su pastor, le suplirá todas sus necesidades, y a la vez tiene la certeza que no le dará ni más ni menos de sus necesidades. El maná en el desierto, por ejemplo, era la porción adecuada para cada uno del pueblo de Dios. Ninguno recogía más que le sobrara, ni ninguno recogía menos que le hiciera falta. Lo puede leer en el Éxodo 16, versículo 4. Un estudio de los siguientes versículos, por ejemplo, a partir del versículo 2, quiero decirle que se vea el pastor que sostiene. Dice de la siguiente manera: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea central aquí es la del descanso, la del reposo, y es que solo en Él nosotros podemos tener paz. El versículo 3 vemos al pastor como un guía. Dice de la siguiente manera: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. La palabra clave en este versículo es confortará, dando el sentido que el pastor lo traerá de donde se había perdido. En todo momento él sabe que el pastor va a ir, lo va a cuidar, lo va a buscar y lo va a hacer volver a su pastor. Arrepentimiento va inmerso aquí en este momento, hermanos. Interesante la parábola que el Señor Jesucristo narra en Lucas 15, versículos del 4 al 5, y dice de la siguiente manera: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. ¿Usted se imagina ponerla en sus hombros gozoso? Agarrar la oveja y ponerla en sus hombros. El versículo 4 al 5 de este salmo habla de la presencia del pastor de continuo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué interesante lo que está diciendo. David tenía la confianza de que fuera en los delicados pastos, en algún valle con mucho peligro o donde estuviera que él estuviera. David sabe en todo momento que la presencia de Dios, hermanos, estaba con él. La presencia de Dios lo llevaba en todo momento con bien. David tiene esa confianza. El versículo 6, para ir terminando: el pastor también es aquel que asegura el futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bendición del Todopoderoso estará siempre con aquellos que creen y lo aman a Él. Ya Jesús mismo dice en Juan 10:10, yo he venido que tengan vida y vida en abundancia. Es por eso que David desea morar en la casa de Dios largos días, no solo ayer, sino siempre. Quiero decirle, hermanos, para terminar este devocional, este estudio del Salmo 23, que dejar guiarnos por nuestro Señor, entregarle a Él nuestras vidas, rendirnos a Él por completo es sinónimo de que Él es nuestro pastor, aquel que en todo momento nos cuidará, nos protegerá, nos alimentará y nos dará vida plena. Le animo, le exhorto en el nombre de Jesús que entregue su vida a Jesucristo. Él es el buen pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos.